Buenas, mi nombre es Álvaro José Lara Manrique, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica Bolívar. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la programación de la producción, específicamente de programar N trabajos en una máquina. Antes de entrar en la materia, hay que aclarar que los sistemas de programación pueden ser de carga finita o carga infinita. Hablamos de carga infinita cuando el trabajo se asigna a un centro de trabajo según lo que se necesite al paso del tiempo. Y hablamos de carga finita cuando se programa al detalle todo recurso en los tiempos de preparación y corrida para cada pedido. En este sistema se determina exactamente qué se hará con cada recurso en todo momento de la jornada de trabajo. El objetivo de programar N trabajos en una sola máquina es minimizar el tiempo de flujo, minimizar el tiempo promedio de flujo, minimizar el retardo máximo y minimizar el número de trabajos tardíos, entre otras variables que se pueden minimizar o que se pueden mejorar en el proceso productivo de la empresa. Programar N trabajos en una sola máquina es de gran importancia en los casos en que una máquina es un cuello de botella. Estos modelos de programación utilizan como indicadores de desempeño estos tres que vemos en la pantalla. El primero es el tiempo de flujo mínimo. Para poder encontrar el tiempo de flujo mínimo se parte del supuesto en el que todos los trabajos que deben programarse están disponibles. Por lo tanto, el tiempo de liberación de orden es cero. Esto significa que el tiempo de flujo es igual al tiempo de terminación. El segundo indicador es el indicador de retraso, que se define como la diferencia entre el tiempo de flujo y terminación del trabajo y la fecha de entrega. El tiempo de entrega es constante para cualquier programa, por lo tanto, al minimizar el tiempo de terminación, también se minimiza el retraso. El tercer indicador es el tiempo de flujo ponderado. El tiempo de trabajo total mínimo supone que todos los trabajos tienen el mismo nivel de importancia o valor, lo cual no siempre es válido. Puede ser más importante en un momento dado terminar un trabajo para un cliente constante que para un cliente eventual. Para calcular el tiempo de flujo ponderado, se hace la sumatoria del tiempo de terminación de un trabajo multiplicado por su ponderación. Para programar los N trabajos en una sola máquina se siguen unas reglas de prioridad para poder ordenar los trabajos. En este video no nos centraremos mucho en explicar estas reglas de prioridad, ya que en este canal van a encontrar explicación detallada de cada una de las reglas en el tema de secuenciación de la producción. La primera regla que encontramos es la regla FCFS, la cual consiste en que los primeros pedidos que entran al centro de trabajo serán los primeros trabajos en realizarse. Igualmente tenemos la regla SOT, que es el tiempo de operación más breve. Se ejecuta primero el trabajo con el tiempo de terminación más breve, luego el siguiente más breve y así sucesivamente hasta ejecutar todas las órdenes de trabajo. La tercera regla es la regla EDD, que es el primer plazo más próximo, es decir, se realiza primero el pedido que tenga el plazo de entrega más cercano, después el proceso de fabricación del pedido con el tiempo de entrega próximo después del anterior y así sucesivamente se programan todas las órdenes de trabajo con las que se cuenta. Ahora continuamos con la regla número 4, que es ordenar aleatoriamente o a capricho. Ya este depende de la persona encargada de realizar los procesos de fabricación o de realizar el cronograma en que se van a realizar los mismos. La quinta regla es la STR, que es el tiempo ocioso restante. Para calcular el tiempo ocioso se hace la diferencia entre el plazo, que es el tiempo faltante para entregar el producto, con el tiempo de procesamiento. Los primeros con menor tiempo ocio restante se ejecutan primero y se va de un orden en un orden ascendente, del menor al mayor tiempo ocioso. La sexta regla es la LCFS. Es de últimos en llegar, primeros en trabajarse. Es decir, las últimas órdenes de trabajo serían las primeras que se realizarían. Esta regla provoca como desventaja que se puedan ocasionar problemas con los clientes.
Las 6 reglas de prioridad mencionadas anteriormente cuentan con unas medidas de desempeño para poder evaluarlas. Las medidas de desempeño son las que se ven en la pantalla. La primera es cumplir las fechas de los clientes o de las operaciones posteriores. La segunda es minimizar el tiempo de tránsito, es decir, el tiempo que pasa un trabajo en el proceso. La tercera es minimizar el inventario de trabajo sin terminar. La cuarta es minimizar el tiempo ocioso de las máquinas. Se utiliza una de estas medidas de desempeño para poder escoger la regla de prioridad para la programación de los N trabajos en una sola máquina. La única restricción sobre N, siendo el número de trabajos o número de pedidos que se van a realizar, es que esta debe ser un número finito específico. Ahora procederemos a realizar un ejemplo para poder dejar más clara la temática. El ejemplo dice lo siguiente: Mike Morales, supervisor de la máquina CNC 45, recibe 5 trabajos al comienzo de la semana. Los datos concretos de programación son los siguientes, como se puede apreciar en la tabla. Encontramos la codificación de los trabajos en esta columna, el tiempo de procesamiento en días de cada trabajo y el plazo, que son los días faltantes de entrega de cada trabajo. Todos los pedidos se deben realizar en la máquina CNC 45 con la que cuenta la empresa. Morales tiene que decidir la secuencia de procesamiento de los 5 trabajos en donde se asigne el menor tiempo de trabajo de tránsito. Aquí ya tenemos el número de trabajos, que son 5 trabajos. Ahora primero programamos con la regla FCFS. Asumimos que la codificación de los trabajos es el orden en que los trabajos llegaron al centro de trabajo. Por lo tanto, la secuencia de trabajo va a ser en el mismo orden. Como se ve en la tabla, se copia la secuencia de trabajo, el tiempo de procesamiento y los plazos, como en la tabla inicial. Ahora procedemos a calcular el tiempo de tránsito. El cálculo del tiempo de tránsito va a ser igual en todas las reglas para la programación. El tiempo de tránsito, como se estableció de que al inicio todos los trabajos van a ser disponibles, el tiempo de tránsito del primer trabajo va a ser igual al tiempo de procesamiento del mismo. Para el tiempo de tránsito del segundo trabajo sería igual al tiempo de tránsito del trabajo anterior más el tiempo de procesamiento del segundo trabajo. Y así se hace sucesivamente hasta el trabajo 5. Ahora procederemos a ver si el trabajo cumplirá con el tiempo de entrega o no cumplirá. Para esto hacemos un condicional en la columna de cumplen, que sería igual a si, se abre paréntesis, el tiempo de tránsito es menor o igual al plazo de entrega, que serían los días faltantes, se coloca que sí se cumple la fecha de entrega. En caso contrario, se coloca que no se cumple la fecha de entrega. Se arrastra la condición, ya que va a ser igual para todos. Y ahora procedemos a calcular los días de retraso, que serían igual a si la diferencia entre el tiempo de tránsito con los días faltantes, que es el plazo, esta recta la ponemos entre paréntesis para no tener inconvenientes. Si esta resta es menor o igual a 0, colocamos 0. En caso contrario, se realiza la diferencia y se arrastra la condición, ya que va a ser igual. Ahora con estos datos procedemos a calcular la sumatoria de los tiempos de tránsito, o sea que sería el tiempo de tránsito total, que es igual a la suma de los tiempos de tránsito de cada y los días de retraso total, que sería la sumatoria de los días de retraso de cada uno de los trabajos.
Y procederemos a calcular el tiempo de tránsito promedio, que es el tiempo de tránsito total entre el número de trabajos, que en este caso sería 5, que ya lo tenemos definido en esta casilla. Damos igual y procedemos a calcular el tiempo promedio de demora, que sería la sumatoria de los días de retraso entre el total de trabajos. Y aquí tendríamos lista la primera regla, teniendo claro que el tiempo de tránsito se calcula de la misma manera, la condición de que si cumple o no cumple con la fecha de entrega igual y los días de retraso igual, el cálculo del tiempo de tránsito promedio se calcula de la misma forma, al igual que el tiempo promedio de demora en cada una de las reglas de prioridad. Ahora proseguimos con el programa SOT, que es el de tiempo de operación más breve. Se analiza la tabla inicial de los datos, donde están las características de cada uno de los trabajos, y se hace la secuencia de trabajo desde el trabajo que tenga el tiempo de operación más breve hasta el que tenga el mayor tiempo de operación. Hecho lo anterior, se procede a calcular el tiempo de tránsito, la condición de si cumple con los plazos de entrega, los días de retraso y el tiempo de tránsito promedio y el tiempo de demora promedio, como se hizo con la regla anterior. Ahora aplicamos la regla EDD, que es el primero se realiza el trabajo que tenga el plazo de entrega más próximo. De esa forma se organizan los trabajos. Después de lo anterior, ya tenemos la tabla lista para calcular el tiempo de tránsito, si cumple o no cumple con la fecha de entrega, los días de retraso, para poder calcular el tiempo de tránsito promedio y el tiempo promedio de demora. Ahora procedemos con el programa STR, que es el tiempo ocioso restante. Para esto hacemos la diferencia entre el plazo de entrega menos el tiempo de procesamiento. Se hace la diferencia de cada orden de trabajo y a partir de esta diferencia se organizan los trabajos desde el que tenga menor tiempo ocio hasta el que tenga mayor tiempo ocio. Realizado el paso anterior, nos quedaría la tabla de esta forma y procederíamos a calcular el tiempo de tránsito, a ver si cumple con los tiempos de entrega, calcular los días de retraso y sacar el tiempo de tránsito promedio y el tiempo promedio de demora. Ahora sería el programa LCFS, que es que la última orden de trabajo que entre sería la primera que se realiza. Como dijimos que la codificación indicaba el orden que llegaron estos pedidos al centro de trabajo, entonces organizaríamos de la última orden que llegó hasta la primera orden que llegó. Y la tabla nos quedaría así, procederíamos a calcular el tiempo de tránsito, a ver si cumple con los plazos de entrega, a calcular el día de retraso para poder calcular el tiempo de tránsito promedio y el tiempo de tránsito de demora. Por último, vendría la regla de programa aleatorio, que ya depende de cómo nosotros queramos organizar el orden de trabajo. Aquí lo organicé de esta manera y se procedería a calcular el tiempo de tránsito, a ver si cumple con los tiempos de entrega, los días de retraso, para posteriormente calcular el tiempo de tránsito promedio y el tiempo promedio de demora. Y al final, teniendo los tiempos de tránsito totales en días, tiempo promedio de tránsito en días y retardo promedio en días, es que en este ejemplo, el tiempo es en días, se hace la comparación de las reglas que se utilizaron y como la evaluación de la regla es minimizar el tiempo de flujo, se cogería que la mejor regla para programar los n trabajo en una máquina es la regla SOT, con un tiempo de tránsito total de 81 días, un tiempo promedio de tránsito de 16.2 días y un retardo promedio de días de 12. Muchas gracias compañeros por ver este video y esto fue toda la información de N trabajos en una sola máquina para la programación de la producción.